Les habla y saluda a su hermano en Cristo Orlando Pérez, invitándolos para que nos acompañen en esta tarde, para que estén al día con lo que sucede en la iglesia. La iglesia de Cristo no se detiene, la iglesia de Cristo prevalece, porque Jesús dijo que cielo y tierra pasaría, mas su palabra no pasará. Y nosotros somos los portadores de esta palabra. Así que Dios, hasta que a Él le plazca, nos tendrá aquí en la tierra, predicando esta hermosa palabra de salvación. Como he dicho en algunas enseñanzas, la Biblia es un libro, el código de las leyes de Dios, están todos los secretos de Dios, es el manual para nosotros los seres humanos, porque nosotros nacemos en este mundo desorientados, sin ningún conocimiento, y vamos adquiriendo conocimientos humanos, de hombres, tradiciones, culturas, pero el verdadero conocimiento nos lo da la palabra de Dios, que nos guía precisamente a la luz que es Cristo. Entonces, les invito para que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Dice la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El 13 dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Como dije antes, la Biblia es un libro de salvación, pero nos advierte también de una condenación. Por eso la enseñanza de hoy la he titulado La gran condenación. La Biblia aquí nos registra muy claramente, con la escritura y las palabras del apóstol San Juan, la cual recibió por revelación en la isla de Patmos, aproximadamente en los años 90 de su vida. Y este libro, Apocalipsis, precisamente significa revelación, y esta revelación nos la entrega a través de este apóstol, por medio de esta escritura, para avisarnos o advertirnos de que va a haber un juicio real, y se llama el juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio final. Precisamente no habrán más juicios después de este. Han habido juicios en la tierra. Antes de la recreación de la tierra estaba desordenada y vacía, como habla el versículo 2 del libro de Génesis, donde dice que estaba desordenada y vacía la tierra. Ya habían habido juicios antes de Adán, pero ahora, después de Adán, hubieron varios juicios. Estuvo también el juicio del diluvio, y han habido otras catástrofes, y ahorita viene otro juicio que es la gran tribulación. Pero después de todo esto ocurre algo que es el reinado milenial. Todavía faltan 1000 años del reinado de Cristo, que es la instauración del reinado precisamente de Jesús aquí en la tierra por 1000 años, cuando Satanás va a estar encerrado, ya no va a estar suelto así como ahorita. En ese tiempo la humanidad tendrá la oportunidad también de arrepentirse, y de esta manera vendrá una guerra que se llama el Armagedón, porque después del periodo de 1000 años Satanás vuelve a estar suelto. Dios lo soltará para probar a la misma humanidad si realmente estaba arrepentida o no. Resultará de que la humanidad no se arrepentirá, sino que se levantará contra el reinado de Cristo,
y es cuando viene la gran batalla del Megido o Armagedón. Después de esta gran batalla, Cristo Jesús derrotará a todos los hombres y lanzará al lago de fuego a todos estos rebeldes. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La palabra tierra hace referencia a los terrestres, a los humanos, y dice que también huyó el cielo, lo cual hace referencia a los ángeles caídos, sus demonios, que son 4 categorías. Están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de las regiones celestes de la maldad. Estos también irán a juicio. No habrá lugar ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el Hades, que es el infierno, ni en lo profundo del mar, donde pueda la gente escapar, porque todo el velón de los cielos será abierto. Por eso no habrá ningún lugar donde Dios no pueda ver, ni de ellos se puedan esconder del Señor. Por eso dice: del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Los demonios, los ángeles caídos, operan en las regiones celestes, operan en el universo exterior que nosotros conocemos como la galaxia. Por eso ustedes pueden ver que los científicos astronautas han encontrado en otros planetas construcciones y evidencias que aquí en la Tierra también hay. En Marte se supone que han encontrado unas pirámides muy parecidas y en la misma alineación que hay en Egipto, y en América del Sur han encontrado civilizaciones más antiguas aún que las egipcias. Entonces, estos operan desde los aires. Por eso dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Precisamente ellos son potencias, huestes y principados malignos que operan las regiones celestiales. Estos, tanto los terrenales como los espíritus o demonios, también serán juzgados al tiempo, ya que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero al hombre desobedecer la palabra de Dios también ha heredado la condenación eterna. ¿Por qué eterna? Porque el hombre no desaparece cuando muere, sencillamente pasa a un ciclo de separación, que es precisamente lo que significa la muerte. Separación. Dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Es decir, la muerte entrega, es decir, que pueden resucitar, porque la misma muerte será lanzada al lago de fuego. El Hades es lo que nosotros conocemos cristianamente como el infierno. El infierno mismo quedará vacío. El mar también quedará vacío de todos los muertos que ha recogido durante siglos, y así la muerte ya no podrá retener a ningún muerto. Dice la palabra: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí no habrá exclusividad de estrato social, ni rico ni pobre, ni blanco ni negro. Aquí todos comparecerán delante de Dios. Esto hablando de las personas que no recibieron a Jesús en el corazón, porque excluidos están aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre de Cristo, por medio de Jesús, de su sacrificio y de su sangre. Aquellos ya están justificados, por eso son los justos, porque ya han sido comprados por la obra de Jesús. Aquel que recibe a Jesús, en él ya no hay condenación. Por lo tanto, el que tenga a Jesús en su corazón y viva en su voluntad, está absuelto de esta condenación y de ir a este juicio. La iglesia no irá a este juicio. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia es aquella persona que recibe a Jesús y hace su voluntad y le sirve de corazón y deja el mal camino, deja el pecado oculto y el pecado que es prominente. Así que la iglesia no estará allí para ser juzgada, sino que para juzgar, porque dice la palabra de Dios que nosotros juzgaremos aún ángeles, y no se refiere a los ángeles de luz, sino a los ángeles de las tinieblas. Y como el Señor es el esposo de la iglesia, ella estará junto con él
Jesús dijo, donde yo esté, allí estarán ustedes también. Así que el Señor también dijo en Mateo 5, donde están las bienaventuranzas, dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque de ella serán saciados. ¿Cuántas personas en estos momentos desean poder tener poder para aplicar justicia y no pueden? Estamos impotentes de hacer algo contra los gobiernos corruptos, contra la perversión. No podemos, y están sedientos en sus corazones, ardientes de poder hacer justicia. Consérvese en Cristo Jesús para que en aquel día tenga la oportunidad de saciarse y ya quedará tan satisfecho que no querrá volver a ver nunca más esto, porque los juicios de Dios son demasiado justos, demasiado perfectos, no tienen ningún margen de error, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Hay una cuestión que la Biblia enseña de que nadie se salva por obras para que nadie se gloríe. Está bien que nadie se salva por obras. Si una persona ya estando en Cristo hace obras, es como fruto de su arrepentimiento en Cristo Jesús, como un predicador o una persona que sirve a Dios por gusto propio y no por obligación. Esta persona no lo hace por ninguna vanidad como lo hizo Judas. Aun cuando hay muchos Judas en la iglesia, los Judas trabajan para Dios con un interés. De los 12 apóstoles había uno que era Judas Iscariote, y este varón servía a Jesús porque pensaba que Jesús era el rey que venía a derrocar a Roma políticamente y militarmente en aquella época para desesclavizarlo de ese yugo de esclavitud. Entonces, al ver que Jesús era un servidor de su prójimo, alguien noble, sencillo y humilde que predicaba o enseñaba la ley justa de Cristo, del mismo Dios en sí mismo en Cristo, para redención y perdón de los pecados, y no vio que cargara una espada, ni tampoco que organizara compañías militares para atacar a los romanos, decidió traicionarlo, porque no vio algo físicamente, algo materialmente, algo políticamente. Así que hay muchos Judas en la iglesia también, y es bíblico que la Biblia misma enseña de que es necesario que la cizaña crezca junto al trigo. Hay personas que están predicando falsedades por un interés, o predican quizás la Biblia por algún interés, tanto económico o social. ¿Cuántas personas se están prostituyendo en la iglesia? Están haciendo mezcla del cristianismo de Jesús con el catolicismo romano. Eso es antibíblico. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no solamente con ellos, con muchas otras cosas, con cuestiones políticas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Jesús, cuando fue interrogado por Herodes y Poncio Pilato, le preguntaron que si era un rey. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Así que nosotros somos peregrinos y personas pasajeras aquí en esta tierra, y nuestra misión es hacer la voluntad de Dios, porque nosotros somos el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino significaba que Pedro iba a ser el primero de toda la iglesia que predicaría y se convertirían. Aquel día del Pentecostés se convirtieron 3,000 y vino el Espíritu Santo a la tierra. Esas eran las llaves de la introducción de la iglesia a este planeta en Cristo Jesús. Y esa iglesia que comenzó hace más de 2000 años es precisamente la que no estará en el día del juicio, porque nosotros ya estamos absueltos de tal condenación. La condenación es un castigo por las obras malas que se hacen. Ahora, las obras que se hacen en Cristo pues tendrán su recompensa en el día de los galardones, en el tribunal de Cristo, que la iglesia irá es a un tribunal, no a un juicio, sino a un tribunal donde será premiado según sus obras. Pero el que no se arrepintió sí va a un juicio.
Y es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque la persona ya tiene eternidad en su corazón. Es decir, cada ser humano que nace es eterno. Lo único que muere es el cuerpo, pero provisionalmente, mientras viene la resurrección. Tanto los hijos de Dios resucitarán, como los hijos del diablo también resucitarán. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Aquellos que se arrepintieron y fueron fieles hasta la muerte en Cristo Jesús, que es su iglesia. Los rebeldes que no hicieron caso de Jesús y se apartaron de él, ellos resucitarán después del milenio para el juicio directamente, es decir, para condenación. Hay gente en estos momentos que ya está sellado para condenación. ¿Cuáles son aquellas personas que están selladas para condenación? Aquellas personas que están selladas para condenación son todos aquellos burladores que pueden estar en cualquier esfera social e inclusive desde la iglesia para abajo. Gente que se le predica el evangelio y en vez de escuchar y arrepentirse, lo que hace es difamar y buscar maneras de ensuciar el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque Jesús dijo, si lo rechazan a ustedes, primero me han rechazado a mí. Así que cualquier persona que rechaza la palabra de Dios, ha rechazado primero a Jesús que a nosotros. Nosotros solo somos mensajeros. Jesús es misma palabra de Dios. Quiero que busquemos una cita en el libro de Judas. Judas, no el Iscariote que traicionó a Jesús, sino otro Judas. Y Judas dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto dice la palabra de Dios. Estas personas ya están condenadas, solamente les falta morir y ya van derechito al infierno. Quizá hay muchas personas que digan, hermano, pero ustedes, ¿por qué predican solo del infierno? ¿Por qué predican de condenación y de salvación? Porque precisamente eso es el propósito del evangelio, no es otra cosa. El evangelio de Cristo es para eso, para salvación, dicen Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. El objetivo del evangelio es ese, dicho por el apóstol San Pablo. No es para otra cosa. Que Dios nos da unos beneficios aparte de ser salvos, sí, claro. Dios nos bendice con salud, con cosas como buenas obras que hacemos, como buenos pensamientos, nos lleva por buen camino, nos protege de todo mal, aunque nosotros también pasamos por tribulación como cualquier ser humano, por problemas, por situaciones, pero el evangelio precisamente es para que usted se salve. Usted que es cristiano evangélico, es necesario que predique a la gente. No se moleste usted si no le prestan atención, hermano, hermana. Sencillamente Dios pondrá aquellas personas para que nosotros le prediquemos. Dice que a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en cualquier momento, a cualquier hora, no siendo estorbosos tampoco, pero sí tratando uno de ser amoroso con su prójimo, de explicarle estas cosas. Si nuestro prójimo nos rechaza, dejemos ahí, busquemos a otro. Siempre habrá alguien que sí tiene en su corazón el deseo de buscar a Dios, y es precisamente eso. Dios viene a escoger. Por eso dice los escogidos, no son todos. Dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, todo el mundo está llamado a que se salve, pero no todos quieren. No es que Dios condene a unos y a otros no. En San Juan capítulo 3 verso 18 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que Dios los condene, sino que los hombres aman lo malo y está en su decisión si seguir a Cristo o condenarse. Pero hay personas que a pesar de su condición, como sea rico o pobre,
no hay estrato, en su corazón tienen la chispa de Dios, tienen la naturaleza de Dios, ellos desean conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas leerán la Biblia? No sé de qué religión sea, pero no la entienden, desean y anhelan entender que le expliquen. Tú, hermano, predica, ¿sí? Esa es nuestra misión, para que en aquel día del juicio nosotros no tengamos remordimiento de no haber predicado. Así que, hermanos y amigos, el día del juicio se acerca. ¿Cuánto dirán? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto te queda de vida? Porque cronológicamente faltan más de 1000 años para el día del juicio. Pero también cronológicamente, según tu tiempo de vida, ¿cuánto le falta? ¿Cuántos años tienes? ¿60? ¿30? ¿20? ¿10? En cualquier momento uno se muere. Así que, querido amigo, busque de Dios, busque la salvación, porque en aquel día no habrá lugar donde usted se pueda esconder. Todo quedará transparente ante los ojos de Dios. Así que, querido amigo, le invito para que busque a Cristo, busque una Biblia, lea, busque a un pastor, a un creyente que le explique la Biblia, órele a Dios, arrepiéntase de su mal. Usted que anda en pecado de cualquier índole, ¿para qué los nombramos? Y hay muchísimos. Usted en su corazón sabe en qué está faltando. Así que, querido hermano y amigo, arrepiéntase de su mal camino. Bueno, vamos a hacer una oración, querido pueblo de Cristo, para despedirnos de este culto de esta tarde y dándole gracias a Dios por este maravilloso tiempo.